Buenas tardes. Bueno, pues estamos en el 11º taller ya. Y nada, pues novedades. A ver, os pongo al día. Vamos a hacer un resumen, como hemos visto ya que es muy difícil compatibilizar lo de los niños con los mayores. Ya sabéis que la primera parte del taller es para los niños y la segunda parte para los más mayores y ya cosas más serias. Entonces vamos a hacer al principio el tiempo dedicado a los niños. Y pues si hay algún niño que se quiere reenganchar, yo os prometo que este fin de semana voy a hacer un resumen con todo lo anterior, de forma que en un solo vídeo cualquier niño que quiera volver a ponerse al día o que a mitad de camino se ha quedado porque igual le parece muy pesado la parte más adulta, pues un resumen que en una horita y cuarto, va a entrar todos los talleres juntos para niños, dedicado a niños, con vocabulario de niños. Así que nada, niños, el que se ha desenganchado, el que se ha perdido algún capítulo, estar a la espera, que lo intentaré tener cuanto antes. Y nada, los más mayores, deciros que ya en la segunda parte ya nos ponemos en serio con todo lo que tenemos, que está muy interesante. Y quiero desde aquí agradeceros la amabilidad que tenéis cuando nos dais las gracias y cuando nos dais un poquito de feedback, ¿no? Decir, oye, qué buenos momentos paso con mi hijo haciendo experimentos o cosas de estas, porque, oye, se agradece, ¿eh? De verdad, que nos anima mucho y nos anima a seguir y a seguir trabajando. 15 días más de confinamiento. De aquí vamos a salir ingenieros aeronáuticos, todos, como esto siga así. Así que vamos a hacer que el tiempo juegue a nuestro favor y aprender todo lo que podamos. Bueno, vamos a continuar con nuestro taller de Arduino. Estamos en el taller 11, yo me quedo en casa y vamos a empezar por resolver los ejercicios de la semana pasada. Perdón, del miércoles, me voy yo al allende los tiempos. Estoy chinchado, estoy un poco fastidiado porque he visto que los habéis hecho muy deprisa. Yo me esperaba que os costaran más. O estáis estudiando mucho o han sido muy sencillos. Habrá que ponerle solución a esto, ¿eh? Porque la verdad es que habéis hecho una muy buena resolución de los ejercicios. Habéis hecho unos planteamientos bueno, pues muy rápidos. En menos de 48 horas habéis resuelto los tres ejercicios. Vamos a verlos durante hoy. No me ha dado tiempo, disculparme, a pasarlos a modo imagen para poder pasarlos al PowerPoint. Los vamos a ver directamente desde el navegador, ¿vale? Bueno, no sé si se ven bien. Pablo, tú me soplas, como siempre. Me sopláis si se ven o no se ven. A ver, de tamaño, cómo tenemos la letra, se puede leer. Luego lo vais a poder ver, porque luego los pasaremos al compartido, como hacemos siempre. Por favor, no estéis preguntando dentro de 20 minutos si está en el compartido. Pensar que también tenemos que trabajar nuestras 10 horitas diarias como todo el mundo. Y además, pues tenemos familia y cosas de esas así, ¿vale? Entonces, darnos un poco de cuartelillo. Si veis que han pasado 2 días y no está, pues hombre, podéis preguntar por si nos hubiera pegado un infarto por nuestra salud o algo, ¿no? Pero si no, lo normal es que esté no sé, en 24, 48 horas, 132.000 horas. Bueno, la primera resolución del ejercicio número 10, 10.1, perdón, del taller 10, el primer ejercicio, la primera forma de solucionar lo que vamos a ver es la que creo que más habéis optado, por la que más habéis optado, que es, recordáis el enunciado más o menos, yo creo recordar que era algo así. Tenemos que medir el tiempo de carga, perdón, de un condensador, desde que empieza a cargarse hasta que alcanza el 95% de su carga máxima, ¿vale? Para la tensión de alimentación con la que estemos trabajando. Entonces, como vamos a trabajar con un Arduino Uno y vamos a tomar la alimentación, fijaros que la estamos tomando del propio Arduino Uno, el máximo son 5 voltios, pues cuando lleguemos al 95% de la carga, desde que empieza a cargarse, tendremos que sacar el tiempo que ha tardado. Da igual la unidad en que lo saquemos, me da igual en milis, que en segundos, que en 3/4 de hora, ¿vale? Lo importante es que sepamos cómo hacerlo. La forma más sencilla de hacerlo partiendo de lo que hayamos trabajado el miércoles, pues con un pulsador al que cuando yo pulse cargue el condensador del todo, ¿vale? Yo mantengo pulsado mi pulsador mientras que se está cargando y una vez que el pulsador esté una vez que el condensador haya llegado al 95% de su carga, lo muestre en pantalla, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues
Vamos a nuestro programa. Voy a intentar hacer un poco más grande estas letras. ¿Vale? Creo que así se verá un poco mejor. El circuito lo dejo aquí para que lo tengamos como referencia. Vamos a nuestro programa. Declaramos una variable tipo entero donde vamos a guardar el valor del puerto, donde va a estar la entrada analógica, donde vamos a medir, ¿vale? Tenemos un conversor analógico digital de 10 bits entre 0 y 1023. 0 serán 0 voltios, los 5 voltios serán 1023 y en medio pues un escalado prácticamente lineal. Además declaramos una nueva variable, sensor value, donde voy a guardar el valor que lea desde ese pin, desde el sensor pin a 0, que es donde está enchufado el cable. A continuación otra variable tipo long, porque voy a contar milisegundos y los milisegundos con el milis necesito un long porque si no se me queda corto, que voy a poner a 0, tiempo de carga. La forma de hacerlo más en la línea de lo que hemos visto hasta ahora sería esta. En el setup solo meto la inicialización de la clase serial con el método begin, donde lo inicializo a 9600 baudios para que se entienda con mi terminal de comunicaciones por el puerto USB a 9600 baudios. Repito, esta es la forma más sencilla partiendo del conocimiento que tenemos habitualmente. Luego veremos una forma de hacerlo usando un poco más el sentido común, yendo un paso más allá, que ya estamos preparados para ello. Nos metemos en el bucle loop que se hace siempre. Lo que hacemos es, lo primero de todo, leer en la variable sensor value, cargar en la variable sensor value con el igual lo que estoy leyendo analógicamente desde el pin sensor pin, que era el A0, recordarlo. Entonces la variable sensor value valdrá lo que en ese momento valga sensor pin. Si sensor value, si lo que vale esa variable es mayor y calculo el 95% por una regla de 3 para no complicarme, 95 por 1023 partido por 100, con lo que tiene que darme un valor entero, porque estoy trabajando con enteros. Aquí hago la conversión a entero añadiendo esto delante, en esta expresión, entero de 971,89. Con lo cual, cuando el sensor value sea mayor de 971 porque estoy en enteros, ¿vale? Entonces se cumplirá esta condición y entraré en este if. Si no, como ocurrirá inicialmente porque no he pulsado el botón, sensor value vale 0, no tiene ningún voltaje. Si no, si sensor value es mayor de 0 y sensor value es menor de 5, ¿qué es lo que estaré diciendo? Bueno, han pasado entre 0 y 5 unidades de lo que está leyendo el sensor value, por si tuviera un pequeño pico ahí incordiando, con el 0 me debería de llegar, ¿vale? Pero por si acaso, vamos a ver ahora lo que hay dentro de los condicionales. En el caso de que el sensor value sea mayor del 95%, imprimo, usando la clase serial y usando el método println, imprimo los milisegundos que hay ahora mismo en el contador de milisegundos, menos los que había cuando inicialicé el tiempo de carga. ¿Y cuándo he inicializado el tiempo de carga si aquí valía 0? Pues muy sencillo, una vez que sensor value deje de valer 0. O sea, una vez que yo haya pulsado el botón, en el momento en que lo pulso, ¿vale? Sensor value ya no vale 0. Se disparará y empezará a valer entre 0 y 1023 a toda leche. En el instante en que valga más de 0, voy a despreciar 5 unidades de esas 1024. En el instante de que valga más de 0 y además valga menos de 5, o sea, acabo de pulsar el botón, entonces es cuando tiempo de carga le digo, y ahora tú vales los milisegundos. O sea, tiempo de carga va a tener el valor de los milisegundos que han ocurrido, o sea, que habían en el momento de pulsar el botón. He pulsado el botón, tiempo de carga vale tantos milisegundos. Y sigo en el bucle, sigo leyendo el sensor. ¿Cuándo deja de contar? Cuando el sensor, el valor que llega por el puerto sea mayor al 95% de los 1023. Y entonces lo que muestro son los milisegundos que ocurren en ese momento, en el 95%, menos los milisegundos que había en el 0, entre el 0 y el nada por ciento, eso es menos del 1, entre el 0 y el 0, no sé cuánto por ciento. Y estaré mostrando en milisegundos el tiempo que ha transcurrido desde que pulsé el 0, o sea, desde que pulsé, que estaba por primera vez a más de 0, a 1, a 2, al valor que fuera, pero por primera vez a más de 0, y el tiempo que ha pasado
hasta que ha llegado al 95%, que son los 971 de 1023. ¿Por qué he puesto aquí en mayor de 0 y menor de 5? Porque si tienes un pulsador muy malo, muy malo, muy malo, las primeras 5 unidades de voltios que están pasando, pues los quiero considerar iguales, no sea que, bueno, pues sea un rebote, sea que se ha enganchado, sea que tal. Esto, como es la versión 1 del programa, que es la versión más sencilla, con el razonamiento más sencillo, esto es como lo haría alguien para probar en un primero de FP, ¿vale? En un segundo ya no, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se aprobaría en un segundo de FP. Vamos a optimizar este circuito. Confío en que se haya entendido el planteamiento, ¿vale? ¿Cómo se haría la versión 2 de este mismo ejercicio, ¿vale? Lo primero, el hardware. El hardware no es el mismo. El hardware, lo que voy a hacer, voy a hacerlo un poquitín más pequeño, a ver si soy capaz. Cuando se me pierde el ratón, no dio muerte a los roedores. No estoy siendo capaz de hacerlo más pequeño. A ver, ¿hacen falta letras para hacerlo más pequeño? Sí, sin letras no se hace más pequeño. Es que esto de la internet es muy misterioso. Vale, ya tenemos nuestro esquema que cabe en pantalla. Ahora lo ampliaremos. Pero, ¿qué es lo que he hecho con mi esquema? Primero he movido de sitio los componentes para que me queden más estéticos porque ya no tengo pulsador, y el pulsador, que depende de un humano, lo reemplazo por una señal digital que depende del propio microcontrolador. El poner los 5 voltios en altos, el empezar a cargar el condensador, lo voy a hacer con una señal del propio Arduino. No lo voy a hacer yo con un botón, porque yo no dejo de ser un humano lento, cada vez más lento. No os hacéis una idea. Pero bueno, lo que sí soy es lo bastante... tengo bastante sentido común y bastante experiencia como para saber que el Arduino siempre será más rápido que yo en poner una señal en alto o en bajo. Y además, él no se va a equivocar ni le va a temblar el pulso. O la pone bien o no la pone. Tontería las justas. Por tanto, cojo del pin 12, del pin digital 12, cojo una señal y reemplazo la que tenía en mi interruptor, ¿vale? El interruptor lo reemplazo por esta señal. Estos 5 voltios irían directos al puerto A0. Si yo lo enciendo esto, se encendería el puerto A0. ¿Qué es lo que le meto? Una resistencia pull down, ¿vale? ¿Para qué? Para proteger esa entrada con una resistencia, y además le meto un condensador entre el negativo y el positivo que yo voy a meter para poder comprobar el tiempo de carga de ese condensador. Espero estarme explicando. Vamos a ver el código, movemos esto para un lado, vamos a ver el código, vamos a ampliar el código de nuevo. Tengo que pinchar en las letras, si no, no se amplía el código. Esto es la leche, esta cosa de la tecnología. ¡Ey! Que me lo he llevado fuera. Espera, vuelve. Bueno, me lo... ¡Ah! Odio a muerte a los roedores, decía el otro. Ay, señor, llévame pronto, que mi cuerpo pide tierra. ¡Coñe! Ponte ahí un pinchito. Esto cuando le da por hacer cosas con vida propia... A ver... Bueno, voy a volver a cargarme este cable. ¡Ah! Este grito ha sido un grito de terror horroroso. Me cargo los cables que he puesto aquí, que he puesto 5.000 cables. ¡Nada, no ha pasado nada! En mi casa preguntan por qué esto ha sido un grito de terror horroroso. Ha sido que me está chuleando el ordenador. Ya está. Volvemos de nuevo. Bien, ¿cómo hacemos nuestro programa ahora en nuestra versión 2? Lo único que hacemos, declaramos una variable entera con el sensor pin donde tenemos la entrada analógica, declaramos una variable para meter el valor de lo que leamos por esa entrada, declaramos un pin que va a ser el que va a iniciar el programa al ponerse en alto, declaramos una variable que será el pin 12, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque es el 12, es un pin donde puedo encender una señal digital sin que tenga más complicaciones, igual que el 2, el 4, el 7, el 8, el 12 y el 13. Fijaros en los dibujitos. Bueno, el 13 tiene el LED interno, por eso no he usado el 13. Declaro una variable tiempo de carga donde voy a meter los valores de los milis, el tiempo que esté cargando, me meto en el setup y fijaros que mi loop está vacío. Lo primero que estamos dándonos cuenta es que el loop no he metido nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer más que una medición. Quiero medir el tiempo de carga de un condensador. No tengo que meterme en un bucle. Lo puedo hacer perfectamente en el código que se ejecuta solo una vez, en el setup, porque solo lo quiero ejecutar una vez.
Si me metiera en el loop, tendría que usar instrucciones para romper el loop, para meterme en un bucle sin fin, para lo que fuera. Como solo lo quiero ejecutar una vez, no me meto en el loop, lo voy a ejecutar en el setup. Lo primero que hago, el pin mode del pin de inicio lo declaro como salida, ¿vale? El que va a reemplazar al botón. A continuación, escribo digitalmente en ese pin de inicio y lo pongo abajo. ¿Para qué? Como quiero comprobar el tiempo de carga del condensador, necesito estar seguro de que está descargado. En mi simulador no hay problema, el simulador no conserva la carga residual del condensador, pero en el mundo real sí lo vais a tener el problema. El condensador, para poder medir el tiempo de carga, tiene que partir de una descarga absoluta. Por tanto, tengo que haberlo descargado previamente. Si no he cortocircuitado sus patitas, cuidado que si el gordo puede dar calambre, si no he cortocircuitado sus patitas para que se descargue, si no lo he sacado del circuito y las he cortocircuitado, lo que tengo que hacer es dejarlo bastante tiempo sin alimentación para que se descargue. En el simulador no hace falta, el simulador siempre va a estar descargado cuando lo arranque, ¿vale? A continuación, configuro el puerto, la clase serie con el método begin para que tenga 9600 baudios de comunicación a través del puerto USB. Aún así me espero 200 milisegundos por si acaso no se ha terminado de descargar el condensador. Si el condensador que usáis es electrolítico, si estáis usando condensadores que sean superiores a picofaradios, esto de 200 se queda muy cortito, pero muy cortito, podemos llegar a minutos, ¿eh? Entonces, ir un poco jugando también con la experiencia que vayáis comprobando, ¿vale? A continuación, Digital Write, pongo el pin de inicio en alto, o sea, doy corriente al circuito que alimenta el condensador. Inmediatamente después, la siguiente instrucción, para ser lo más rápido posible, es decir, tiempo de carga, vale los milisegundos que valga ahora. Voy a empezar a contar mi tiempo a partir de los milisegundos que haya ahora. Y ahora fijaros que usamos el do while, que decíamos que había que aprender a usarlo, que no vale el while solo. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero hacer una instrucción y después preguntar si se cumple la condición. No quiero preguntar y si no se cumple salirme. La quiero hacer sí o sí. Y después de haberla hecho, preguntar si se cumple la condición. Por tanto, lo primero que hago es decirle, haz que SensorValue valga lo que se lea por la entrada analógica de SensorPin. O sea, por donde tengo a 0, donde tengo la alimentación, acabo de alimentar por 5 voltios. Mientras que el SensorValue sea menor o igual al 95% del valor máximo que puede alcanzar ese puerto, que son 1023, o sea, mientras que SensorValue no haya llegado al 95%, sigue haciendo el bucle y sigue leyendo SensorValue. Cuando SensorValue sea superior, o sea, ya no sea ni menor ni igual al 95%, salte, imprime los milis que hay en este instante, menos los que había cuando empecé la carga, y tengo los milis totales que ha tardado el proceso. Desde que empecé aquí, que medí lo que medía, los milis que habían, hasta que terminé aquí, que ya he salido del bucle donde era menor del 95%. Y con una sola instrucción he hecho todo lo que se me pedía en el ejercicio, con una instrucción. Si hubiera usado un while, hubiera necesitado muchas más, porque el while primero compara y después de comparar hace. Por tanto, tendría que haber hecho antes y hacer dentro del propio while. Mientras que aquí digo, haz esta instrucción y después le digo, mientras se cumpla la condición, sigue repitiendo la instrucción o instrucciones que haya dentro del do. ¿Vale? Esto es la forma de optimizar un poco, se puede optimizar mucho más, pero no con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Esta es la forma de optimizar un poco el ejercicio 10.1 para ir un poquito más allá, ¿vale? Vamos a pasar al 10.2. 10.2, ¿dónde está el 10.2? 10.2, 10.2. Bien, el 10.2 aún tiene más gracia, ¿vale? Vamos a usar el mismo circuito, ¿de acuerdo? Pero el 10.2 tiene más gracia por un asunto importante, y es que cuando yo pongo abajo, ponga en alta esta señal, aquí tengo 5 voltios. Cuando la ponga en baja tengo 0, pero mientras que esté en baja la señal a 0 voltios, el tiempo de descarga aquí va a ser, bueno, primero vamos a ir con el simulador, perdonad, que estoy dando por supuesto cosas que no estamos viendo. Estamos viendo en el ejercicio 10.1 en la versión 2
vamos a medir en milisegundos el tiempo de carga de mi condensador, que mi condensador era de, a ver, de 1000 milifaradios, ¿vale? De 1000 microfaradios, o sea, 1 milifaradio. Tengo 1 milifaradio de condensador, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la simulación. Mi programa mide 19 y termina. 19 milisegundos. Ha tardado en cargarse 19 milisegundos, ¿de acuerdo? Por tanto, cuantas menos instrucciones ponga por medio, a ver que me está escribiendo alguien por Skype. Cáspida. A ver, no es nada urgente. Es que como estoy trabajando, digo, a ver si va a ser un tema de curro. Disculparme. A ver, ¿cómo quito yo ahora la entrada de Skype esta de aquí para que no incordie? A ver, que estamos en mitad de la charla. Ya, se ha quitado la ventanita. Vale, disculpar. Es que, le digo, tengo que estar pendiente del trabajo, perdonadme. Es lo que tiene el 24/7. Vemos qué es lo que hace nuestro ejercicio. Si yo reinicio la simulación, me dará un valor muy similar, porque la carga del condensador y la descarga del mismo condensador tiene que ser muy similar en el tiempo. En milisegundos no puede haber diferencia. Aquellos que os ha dado una carga de 400 no sé cuántos milisegundos, no sé el tamaño del condensador que tenéis, pero para que un condensador tarde en cargarse casi medio segundo, estamos hablando de que ocuparía lo mismo que vuestro coche, ¿vale? O sea, los condensadores se cargan muy deprisa, se descargan muy despacio. Se terminan de cargar muy despacio, pero el 60-70% lo hacen así. Y hasta el 90%, como estáis viendo, en menos de 20 milisegundos. Ponle que hay tiempos de retraso porque mi código no está optimizado, pues en vez de 19 milisegundos que fueran 20 o 21, pero no pueden ser 400, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al ejercicio 10.2. En el ejercicio 10.2 vamos a usar el mismo hardware que hemos usado en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Vamos al código. Declaramos la variable como entero del sensor pin, donde almacenamos el número de sensor por el que vamos a leer en la entrada, la analógica, a 0, el valor del sensor y lo ponemos a 0, el pin de inicio lo ponemos a 12, lo mismo, tiempo de carga lo mismo, lo único que añadimos es una variable también long, que va a ser el tiempo de descarga, porque voy a aprovechar el código anterior, voy a medir el tiempo de carga y el de descarga. ¿Por qué voy a hacer las dos cosas? Para que lo uséis como ejercicio. Realmente nos están pidiendo, pero sí quiero que veáis la diferencia a la hora de hacer una medición o la otra, ¿vale? Lo hago en el setup, mi loop va a estar vacío, solo voy a hacer una cosa, no tengo que entrar en bucle, no necesito el bucle, ¿vale? Lo primero que hago, exactamente lo mismo que ya tenía hecho antes. Pongo el pin mode de inicio a salida, a continuación hago un digital write y lo pongo abajo, configuro el puerto serial a 9600 baudios, espero 200 milisegundos, escribo el puerto alto y empiezo a contar. Cargo en tiempo de carga los milisegundos que hay en ese instante. Lo mismo que acabamos de repetir para el 95%. Exactamente igual hasta esta instrucción, que es la siguiente. Ya sé el valor del tiempo de descarga, ¿vale? Ya sé el valor de tiempo de carga. A continuación, quito la señal, ya tengo cargado mi condensador. Esto he tenido que hacerlo porque necesito cargarlo. Si no estoy cargado por encima del 95%, no voy a poder medir la descarga, porque voy a descargarlo a partir del 30, del 20. No, quiero estar seguro de que lo he cargado por encima del 95% antes de empezar a descargarlo. Lo ideal es ponerme en un 99% o en un 100%, pero por ahorrar tiempos, ¿vale? Como ya sé que estoy por encima del 95%, entonces digo, en tiempo de descarga guarda los milisegundos que tiene el tiempo de carga. Ya a partir de aquí va a empezar a descargarse. Me meto en un bucle donde hago lo mismo. Lo primero que hago es leer el sensor. Y aquí pregunto, mientras que el sensor tenga un valor mayor al 5%, que es lo que decía mi enunciado. ¿De acuerdo? Cuando ya esta condición deje de cumplirse, estaré por debajo. O estaré o igual o por debajo, o sea, la primera vez que no se cumpla será porque estoy igual al 5%, el valor será un valor entero de 51 y por tanto imprimiré
los milisegundos que hay cuando ha dejado de cumplirse la condición, menos los milisegundos que había cuando me metí a medir desde el inicio de la descarga. Vamos a comprobarlo. Inicio la simulación. 19 es la carga, 86 la descarga. Ha tardado 19 milisegundos en cargarse a más del 95% y 86 milisegundos en descargarse a menos del 5%. Lo detengo y lo repito, porque debería de darme valores muy similares, si no exactamente iguales. Porque esto de la física, esto de la ciencia es lo que tiene. Que si hacen lo mismo, funciona. Por eso a mí me encanta el robot de cocina que me regalé. Porque yo cojo el robot de cocina, cojo las recetas de la María Esteve, que es una figura, buscarla en YouTube, una figura. Y si te dice que tienes que estar 3 minutos a 17 grados con una presión de no sé, pues tú lo pones como te está diciendo y te sale todo de chuparse los dedos. O sea, hago unos fideos a la cazuela que, vamos, en mi vida pensé que yo fuera a cocinar. ¿Gracias a qué? A la ciencia. A que la ciencia lo que te permite es que las medidas sean siempre exactas. Si no son exactas, lo hemos hecho mal. Y la culpa es nuestra. Vuelvo a iniciar la simulación y me tiene que volver a dar lo mismo. Tiempo de carga 19, tiempo de descarga 86. Confío en que estemos entendiendo los razonamientos que estamos planteando, ¿vale? Con esto terminamos los ejercicios del taller 10 y empezamos ya en serio con el taller 11. Vamos al taller 11. ¡Chan, chan, chan! Antirrebotes, nuestro mayor aliado. En la situación ideal, cuando yo tengo un pulsador, esta es la señal que mido con el osciloscopio cuando yo pulso, le doy a un pulsador, ¿vale? Estoy puesto a 2 voltios por cuadrito, con lo cual cada línea de puntitos son 2 voltios de alto. Fijaros que tengo 2 y 2, 4 y medio 5. 2, 2 y 1, 5 voltios. Mi señal es la de un Arduino, tiene 5 voltios. Esto es un pulsador normal. Esto es un pulsador de los comprados en cualquier tienda de electrónica que no lleven electrónica específica antirrebote. Un pulsador normal, cuando yo pierdo la señal o cuando pulso el pulsador, aquí estoy en un pull-up, cuando yo pulso el pulsador, lo que hace es dar un montón de rebotitos. Fijaros que se tira un montón de segundos, cada tiempo de estos son 50 microsegundos, cada cuadradito, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 por 50 microsegundos, o sea, se tira casi 600 microsegundos mandando señales que pueden engañar al microprocesador, que pueden engañar a cualquiera. Mi objetivo, ¿cuál es? Que la señal quede como la primera. Yo tengo que conseguir reducir esos rebotes a lo mínimo posible, ¿vale? Recordáis que podíamos usar los condensadores como filtros para señales, como filtros paso bajo o filtros paso alto. Bueno, pues yo quiero que todas las frecuencias que estén por debajo, en este caso, de los 150 microsegundos, se anulen. De manera que todas las que no sea una señal de verdad, como con fuerza ahí, que diga, ¡jo, que soy el amo del calabozo!, pues me las quite, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de, en un pull-up y en un pull-down, cómo se producen los rebotes. Si yo fuera lo bastante rápido, esto no es lo bastante rápido ni el microprocesador, el tiempo no deja de pasar nunca, ¿vale? Aquí estoy en alto y mi señal quiere pasar abajo y no es instantánea. Aunque yo la esté viendo aquí en el anterior instantánea, fijaros que hay unos microsegundos desde que empieza hasta que termina. Aquí también hay unos microsegundos y estoy en unidades de 50. Si me pongo unidades de 1, esto se ve una curva así, parece que es una rampa, ¿vale? Bueno, pues esta rampa es la señal, el flanco de bajada y el flanco de subida de la señal, que nunca son verticales. Nunca son verticales. Si somos capaces de ir reduciendo el tiempo infinitamente, nunca serían verticales. Es imposible, ¿vale? Como no somos capaces de reducirlo infinitamente, para nuestra concepción lo vemos vertical si trabajamos en segundos. Si trabajamos en microsegundos es muy difícil. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos ocurre? Que cuando nosotros queremos que la señal vaya desde el alto hasta el bajo, realmente hay rebotes, hay señales que hacen así hasta que se estabiliza, y lo mismo durante el flanco de subida. Y en el pull down al revés, primero en el de subida y luego en el de bajada, pero ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues lo habitual es poner un condensador en paralelo con el pulsador o el interruptor con el que estemos trabajando, ¿vale? ¿Para qué? Para que este condensador absorba esos picos.
Pero fijaros que lo último que explicamos en el taller 10 es que podemos montar con un condensador y una resistencia un filtro paso bajo. Podemos elegir qué frecuencia filtramos y con ese juego de condensador y resistencia donde diseñamos nuestro filtro paso bajo, podemos hacer que estas frecuencias, imaginaros esto como una onda. Esto es una onda muy gorda, frecuencia muy grande. Esto es una onda, perdón, frecuencia muy baja, amplitud muy grande. Si es amplia, la amplitud y la frecuencia es lo inverso. Si la amplitud es muy grande, la frecuencia es 1 dividido entre amplitud. La amplitud es muy pequeña. Si la amplitud es muy pequeña, la frecuencia es muy grande. Por tanto, queremos cargarnos las frecuencias grandes, las amplitudes pequeñas. Tenemos que hacer un filtro paso bajo para que deje pasar las frecuencias grandes. Las frecuencias grandes y no las frecuencias, perdón, las frecuencias bajas, las que la onda es muy grande, y no las frecuencias altas, la que la onda es muy chiquitita, ¿vale? Que se junta mucho. Entonces, lo que ponemos es una resistencia, un circuito RC, añadimos a nuestro circuito habitual que ya teníamos para el pull-up o el pull-down, donde lo que buscábamos con la resistencia de carga era que si se cortocircuita no pega aquello un chispazo y le meta los 5 voltios o los 5000 o los que sean al Arduino y se nos queme. Y ahora vamos a buscar con estos otros dos elementos, este RC, esta resistencia de este condensador, crear un filtro paso bajo que haga que a la entrada del Arduino, a la entrada del microcontrolador, no entren las frecuencias que no queremos que entren. ¿De acuerdo? Lo mismo en el caso de que estemos hablando del pull down. Lo que hacemos es, en paralelo con el elemento que incordia, con el elemento que genera la posible alta frecuencia, nos la queremos cargar. Ahí he visto circuitos, alucina vecina, que el condensador lo ponen en la resistencia. Dejan el interruptor sin nada y el condensador lo meten entre la resistencia y la entrada. Con lo cual están creando un circuito RC, están creando un oscilador. Están creando un oscilador cutre, pero oscilador, que se usa también mucho, perdón por lo de cutre, aquí no nada es cutre. Además se usa mucho en muchas cosas, pero para lo que nos aplica no va a absorber, no va a filtrar ningún tipo de señal dentro de la que genera el pulsador, porque no está en el sitio adecuado, no está encargándose de que pase a través de ella la señal de alta frecuencia. Aquí volvemos a tener el mismo esquema y aquí tenemos un esquema simplificado, ¿vale? Este esquema simplificado funcionaría, a ver, si no tengo dos resistencias, funciona menos bien, pero funciona. Yo aquí estoy creando un filtro paso bajo usando la propia resistencia que tiene la entrada del Arduino, ¿vale? Y usando la malla de circuitos que forman todo el conjunto que tengo aquí de componentes. Esto es mucho más complicado de calcular, ¿vale? Porque prácticamente todos los valores son residuales menos estos dos, menos el del condensador y la resistencia. Los demás son tan pequeños que para hacer un cálculo realista y para que esto funcionara de verdad me voy a complicar muchísimo la vida. Así no. Si tengo para poner dos resistencias, hago el cálculo con la RC que vimos en la clase anterior, en el taller anterior, y puedo ser yo el que controla qué es lo que pasa en cada entrada, ¿vale? Bien, para hacer un antirrebote profesional, y aquí hemos simplificado el circuito, ¿vale? Comprobándolo con tiempos reales. Esto no lo vamos a poner en los compartidos hasta que pase la clase del lunes. O sea, esto lo pondremos antes del miércoles, pero hasta que pase la clase del lunes no lo vamos a compartir, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar con interrupciones. Y antes de trabajar con interrupciones nos queda verlas en la clase del lunes. Pero sí es importante que entendamos que para poder medir tiempos de rebotes tenemos que ser muy rápidos. Y para eso tenemos que tener unos conceptos básicos de las interrupciones. Estos conceptos básicos de las interrupciones son las patillas de Arduino por fuera y el propio Arduino por dentro tiene señales que no necesitan programación para saber si están en alto o en bajo. Hay determinadas patillas por fuera y determinados registros por dentro. ¿Recordáis cuando hablamos del taller de las memorias? Cuando hablamos del taller de cómo eran las memorias, hablábamos de una cosa que eran los registros, que hablábamos de si eran de 8 bits, de 16 bits, si tenía más registros, menos registros. Lo comparábamos con los dedos de la mano a la hora de tener más o menos opciones de hacer cosas a la vez. Bueno, pues hay registros que por el hecho de tener un valor, por el hecho de pasar de no tener a tener, o de tener a no tener, o sea, de que haya un flanco de subida en su valor o un flanco de bajada en su valor, ya lanzan un condicional como si fuera un if. Dicen, aquí está pasando algo.
ese algo que es lo que son capaces de decirte es, está pasando algo para arriba o para abajo, poco más. Algunos de ellos te dicen, te pueden decir no está pasando nada, pero no te pueden decir nada más. Y con las patitas de entrada, con los pines, lo mismo. El microcontrolador Arduino, por defecto, es capaz de saber, sin programar nada, es capaz de saber si en determinadas patillas, en aquellas patillas que admiten interrupciones externas, se llaman externas porque no las lanza un registro interior, sino que tienen que venir por una señal que entre por una patita, si estas patitas son capaces de decirte, tengo un flanco de entrada, tengo un flanco de bajada, perdón, tengo un flanco de subida, tengo un flanco de bajada, no tengo nada. Esto es lo que normalmente te van a poder decir trabajando con el IDE de Arduino. Si trabajáramos en C++ de verdad, trabajáramos programándonoslo todo nosotros, o trabajáramos en ensamblador de verdad, programándolo todo nosotros, tenemos también la posibilidad de saber si está en alto. O sea, tenemos la posibilidad de que el propio hardware nos informe de en qué estado se encuentra, si está en alto o en bajo, si ha habido un cambio de hacia arriba o un cambio hacia abajo. Vale. Esto nos permite hacer programas a los que asociemos a una interrupción, que digamos, este programa se va a ejecutar, este trozo de sketch se va a ejecutar si hay un flanco de subida en este pin. Y sin tener que poner if ni poner nada. Una instrucción que le decimos, ejecuta esta parte del sketch si se dispara esta señal. Bien, ¿esto qué nos permite? Que podamos medir muy rápidamente lo que ocurre en una señal, ¿vale? Por eso podremos ver la diferencia entre ponerle un condensador, incluso sin circuito RC, al interruptor, al pulsador. Aquí veríamos el código, que luego lo estudiaremos, le vamos a pegar un repaso, y hacer lo mismo sin poner ese condensador. De hecho, este antirrebote está hecho también con interrupciones, estamos trabajando con interrupciones y hacemos un antirrebote usando milis, ¿vale? Fijaros que tenemos un debounce counter, un contador de rebotes, donde usamos milis, ¿vale? Para, con la fórmula que ya conocemos, para contar el tiempo que pasa hasta que deja de rebotar, ¿vale? Un tiempo de entre 100 y 200 milisegundos es razonable para un pulsador de calidad normal, ¿vale? Es importante que no nos vayamos a mucho más tiempo, porque si no, pueden haber cosas que pasen por encima de esos 200 milisegundos y que no los perdamos, ¿vale? Si estamos hablando de un elemento crítico, por ejemplo, de un airbag, esto, olvidaros, esto se usa electrónica, la velocidad de la luz es mucho más rápido que nuestro software siempre. Se usa electrónica que por hardware controle todos estos rebotes y todos estos tiempos. Por eso en este grupo está prohibido terminantemente hablar de proyectos donde se involucre la salud o la vida de las personas. Porque entendemos que estamos aquí para aprender. Y aprender jugando con personas puede matar a personas. O sea, el ponerse voy a ver si monitorizo mi coche con un puerto CAM. Bueno, muy bien, pero tú en tu casa y tú solo. No sea que alguien que no tenga tus conocimientos se ponga a hacerlo, joda la centralita de su coche, perdón por la expresión, pero se pegue un leñazo y se mate. Y tú, que eres un inconsciente, lo que has hecho es animar a ese tío a que haga algo que tú tienes unos conocimientos que él no tiene, y lo que has hecho es que mata a 6 personas. Bueno, pues como eso, y repito, todas las semanas tenemos que eliminar contenidos del grupo, todas, porque siempre hay un iluminado que quiere hacer algo con un coche o quiere hacer algo con un aparato que puede explotar, una bomba de vacío, cosas de tal así, eso en este grupo está prohibido y no se discute. Continúo. Este ejemplo que estáis viendo, y que repito, la semana que viene trabajaremos sobre él, nos permite medir de la forma más precisa posible con el IDE de Arduino. No se puede medir de una forma más precisa con el IDE de Arduino los tiempos de los rebotes, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo calculamos, y esto ya lo hemos aprendido, el tiempo de los rebotes? Bueno, pues sabemos que podemos tener en cuenta el tiempo de carga del condensador como la multiplicación del circuito RC. Si este circuito tuviera una resistencia de 10K y de 100 nanofaradios, pues tendría un tiempo de filtrado de hasta 1 milisegundo, ¿vale? Bien, como veis en el esquema no está la resistencia. Es lo que tiene hacer las cosas deprisa, disculpadme. Bueno, pues llegamos a los deberes para hoy. Estamos más o menos en tiempo. No sé si me falta por enseñar algo más. Creo que no. Creo que para lo que vais a hacer este fin de semana, hoy es un día de descanso, creo que va a ser suficiente. Hay 4 ejercicios
con 3 niveles distintos. Hay que intentar hacer por lo menos uno. No van ordenados de más sencillo a más complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la experiencia de cada uno, os resultará más sencillo o más complejo unos u otros. Yo pongo de ejemplo un compañero del grupo que cuando resolvió el ejercicio del altavoz de la canción, pues se buscó la fórmula que relaciona las notas musicales entre ellas, de manera que se movía cambiando la frecuencia de acuerdo al patrón de la formulación matemático-musical. Eso es un curro que el que no tenga ese nivel de matemática o esa experiencia en música no lo puede abordar. Para mí pensé que iba a resultar más sencillo la parte del potenciómetro. Hubo quien tiró por ese lado. O sea, para cada uno os va a resultar más sencillo una cosa que otra y todas tienen el mismo mérito y todas tienen el mismo objetivo en cuanto al conocimiento que adquiráis. Por tanto, no os empeñéis en empezar por el primero, empezar por el que veáis más asequible, ¿vale? El primero, diseñar un circuito que contenga un pulsador que encienda un LED con un antirrebote por hardware, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer un circuito de forma que vuestro programa, vuestro software, haga una lectura del ping sin antirrebote por software. O sea, yo leo el ping digital, leo el pulsador, leo la señal del pulsador y la muestro por pantalla. Entro en un bucle. Mi while solo tiene leer la señal y mostrarla por pantalla, leer la señal y mostrarla, mandármela por el puerto serie, leer la señal y mandármela por el puerto serie, leer la señal y mandármela por el puerto serie. Si yo consigo hacer un circuito hardware que cuando yo pulse no me mande rebotes, he triunfado. ¿Vale? Recordar RC, recordar taller anterior, recordar lo que hemos repasado un poco hoy. Que hemos repasado nada más. Dijimos lunes día fuerte, miércoles día más flojo, viernes día para sentirse a gusto el fin de semana. Ejercicio 11.2. Diseñar un circuito que contenga un pulsador que encienda un LED con antirrebote por hardware y software. ¿Qué ocurre si mi pulsador es tan malo, que para que por hardware consiga quitar los rebotes tengo que meter un condensador tan gordo que me tengo que ir yo qué sé, a 500 milisegundos? Es una barbaridad, pero imaginad, me tengo que ir a medio segundo. Pues que deja de ser operativo mi pulsador, tengo que esperar medio segundo para volver a pulsar. Estamos como en el primer día con el delay 500 que poníamos para hacer un bucle. Todo lo que hemos aprendido se ha perdido. Bueno, pues, ¿qué es lo que haré en ese caso? Juntar el circuito por hardware para eliminar todas las señales que pueda por hardware sin volverme tonto en el tiempo y complementarlo con un programita, con una parte de antirrebote por software, con el milis de siempre, que me permita que con las dos cosas juntas tenga el doble de seguridad con el mínimo de costo. Repito, para circuitos no críticos. ¿De acuerdo? Bien. Tercero ejercicio. Diseñar un circuito que con 3 entradas, me da igual que sean 3 pulsadores que 3 cables con los que yo pinche para hacer la entrada, si no tenéis suficientes pulsadores, se encienda un LED si pulsamos 2 de ellas a la vez. Esto es para darle una pasada, ¿vale? Al if. Habría que intentar no usar muchos ifs, habría que intentar usar un poco las matemáticas, ¿vale? Ha habido un compañero en el grupo que se ha tirado unos días pidiendo que se le hiciera un ejercicio sobre una matriz, ¿vale? Sobre una matriz bidimensional, donde él tenía una serie de resultados, lo que viene a llamarse una máquina lógica, dependiendo de las entradas, generar unas salidas. Bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestra primera máquina lógica, porque como esto de la cuarentena se está alargando, va a dar tiempo a que veamos máquinas lógicas también. Entonces, vuestro primer contacto con una máquina lógica va a ser el ejercicio 11.3. Tenemos que intentar usar los menos if posibles. Tenemos que intentar usar operaciones matemáticas. Pensar que, por ejemplo, si yo a cada uno de ellos le doy un valor 1, 2 y 3, o 1, 2 y busco combinaciones para que, o 0, 1 y 2, por ejemplo, 0, 1 y 2 sería una buena opción. De manera que, darle vueltas a qué combinaciones tengo sumadas para poder generar lo que necesito, ¿vale? Usar arrays, usar lo que queráis. Si hay que usar if, usar if. Si en vez de usar 10 if, usáis 6, mejor, ¿vale? Si hay que usar 10, se usan 10. Lo importante es intentar alcanzar, aquí no se pide optimización, intentar alcanzar el resultado que se pide, ¿vale? Siguiente y último ejercicio. Diseñar un circuito que saque por un pin una señal senoidal. Este es panota. O lo más parecido que puedas, ¿vale? Verificarlo con el monitor gráfico del IDE de Arduino o del simulador. Tenemos que intentar sacar una señal digital.
el pin puede ser una señal senoidal. El pin puede ser perfectamente un pin digital. No hay que usar PWM para nada. No hay que complicarse la vida con una señal analógica. Con lo que sabemos de condensadores, de la curva de carga de un condensador, ¿vale? Y la curva de descarga de un condensador, tenemos que poder, con un único condensador, que he visto que algunos no teníais más, tenemos que poder sacar la señal más parecida posible. Si solo es medio senoidal y medio queda digital, o sea, medio senoidal y el otro medio es recta, pues ¿qué se le va a hacer? Ya tenemos media. Ya hemos conseguido, como hizo el ejercicio, o lo más parecido posible que pueda. Ya hemos conseguido hacer el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son los 4 ejercicios que tenemos para hoy. Vamos a pasar de nuevo a Prado del Rey, aquí a Pablo. Le vamos a ceder la palabra para que se despida. Os deseo un buen fin de semana y, por favor, tenemos una semana muy complicada de trabajo. No empecéis a preguntar dentro de 3 horas dónde están los ejercicios. Estarán a lo largo del fin de semana cuando podamos, ¿de acuerdo? Contar con ellos, pero ser un poco pacientes.